Bienvenidos a BCC Taller de Bicicletas. En esta oportunidad vamos a poner a prueba los caliper WinSi y probar su funcionamiento para poder establecer una opinión acerca de estos caliper frente a los caliper genérico o algún caliper de marca. Pero antes de continuar te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, ya que subimos contenido de mucha utilidad cada semana sobre bicicletas, reparación, mantenimiento, accesorios, consejos y opiniones. Ok, entonces empezamos. Decíamos al inicio, vamos a someter a prueba estos caliper para poder ejercer una opinión de las ventajas positivas y algunos problemas que puedan presentar estos caliper. En principio son unos caliper que tienen una buena opinión en la mayoría de las personas que lo han usado, pero vamos a conocerlo nosotros, cómo funcionan, y para ello queremos someterlo a prueba en una situación bastante particular y ver cómo responde. Tenemos esta bicicleta, es una bicicleta nueva, Aro 24 con freno de disco, doble suspensión, y que presenta un problema en ambos discos, es decir, en la masa delantera y en la masa posterior. En este caso estamos en la masa posterior. Pero el problema es el siguiente. El problema es que ambos discos de la llanta delantera y de la llanta posterior presentan una imperfección al momento de la rotación, y eso es un problema porque provoca el roce y el frenado de parte del disco porque choca entre las paredes de las pastillas del caliper. La primera idea había sido que estos discos que vinieron de fábrica posiblemente se dañaron en el camino o simplemente estuvieron dañados desde el principio. Sin embargo, esa conclusión ha terminado quedando un poco inconclusa, no del todo cierta, ya que hemos decidido reemplazar los discos, porque nuestra idea era de que estos discos habrían venido dañados. Entonces hemos reemplazado en ambos casos los discos por otros nuevos, pero nos hemos encontrado que el problema ha sido el mismo. En el caso de la masa delantera hemos reemplazado 3 discos, es decir, además del que trajo de fábrica, y la situación ha sido siempre la misma. Es decir, por más que hemos colocado disco nuevo, hemos rotado la llanta y el disco continuaba rozando en las paredes de la pastilla del caliper. Ahora, en el caso de la masa posterior hemos reemplazado por 4 discos, entre ellos discos nuevos genéricos y discos taiwaneses, y el último que hemos instalado acá es un disco Alonga. En principio este vendría a tener una mejor garantía de calidad frente a los discos anteriores. Es decir, los discos genéricos pueden presentar imperfección, aunque sean nuevos, suelen presentar alguna imperfección en el momento de la rotación, es decir, no vienen totalmente centrados. En cambio, los de marca suelen tener esa garantía. Pero hemos reemplazado estos discos anteriores y ahora tenemos un disco Alonga y la situación sigue siendo igual. Es decir, rotamos la llanta y nos encontramos con la característica y el problema de que sigue rozando el disco con las paredes del caliper. Y cuando observamos el disco notamos una oscilación, es decir, un movimiento irregular. Ahora, si la conclusión inicial fue de que los discos que han venido con la bicicleta de fábrica posiblemente vinieron dañados o se dañaron en el camino, por ello tomamos la decisión de reemplazar por nuevos discos, pero frente a esta situación de que hayamos cambiado por más de 3 discos nuevos y el problema es el mismo, no nos atrevemos todavía a establecer una conclusión cerrada en el sentido de que el disco que trajo de fábrica estuvo torcido y los 3 discos nuevos que hemos usado también presentan imperfección. Sin embargo, la duda surge si ya hemos colocado acá un disco Alonga, que en principio debería venir bastante centrado, muy bien centrado, pero presenta mucha oscilación, un movimiento muy irregular y el roce es bastante notorio.
Ahora, ese trabajo, esa tarea de establecer una conclusión definitiva, si los discos realmente están torcidos o hay algún otro problema, todavía lo vamos a dejar, ya que vamos a tener que probar por algún disco Shimano que en principio debería ser un disco muy centrado, y si eso es así, al instalarlo en esta masa debería presentar un funcionamiento adecuado y desaparecer el problema de esta rotación irregular que están presentando los discos, y por tanto la conclusión sería, si resulta todo bien, que los discos anteriores, aunque hayan sido nuevos, también presentaban imperfección. Sin embargo, también estamos planteando una hipótesis en el sentido de que no sería problema de los discos, ya que estos mismos discos también han sido probados en otras bicicletas y nos han presentado un resultado positivo. Entonces, la hipótesis que tenemos es que posiblemente se trate de algún problema de imperfección en la masa y no en los discos. Pero como ya mencionamos anteriormente, es una conclusión que todavía no nos aventuramos a establecer. Sin embargo, el tema de hoy es poner a prueba los caliper. Entonces, teniendo en cuenta cuál es la situación, la característica y el problema que presentan estos discos, vamos a someter a prueba los caliper Wincy. ¿Cuáles serían las ventajas que presentan estos caliper Wincy frente a los caliper genéricos o algún caliper de marca en esta situación, por ejemplo, de manera específica? Entonces, ya hemos instalado acá nuestro caliper Wincy, y lo que notamos es que los caliper normales, ya sean genéricos o de marca, cuando se ajusta en la parte superior, cuando se ajusta en la parte superior, lo que evidenciamos es algo que no se nota en los otros caliper, es que siempre tiene una oscilación el caliper Wincy. Es decir, siempre tiene un movimiento. Y eso no significa que falte ajustar, es decir, está muy bien ajustado, bien sujetado, pero siempre presenta una oscilación. Y la gran ventaja en esta situación de problema que tenemos con estos discos, esta oscilación que presentan los caliper Wincy termina siendo positivo, termina siendo una gran ventaja, ya que por más que con los calipers anteriores hemos establecido un freno bastante largo para evitar de que roce el disco con el caliper de manera muy marcada, sino que haya una separación amplia entre las pastillas, y de esa manera el espacio que hay para el disco sea mayor. Sin embargo, siempre ha terminado rozando, pero se ha ido reduciendo. Si es que se calibraba un freno mucho más corto, el problema se enfatizaba con los caliper anterior. Sin embargo, con este caliper Wincy, al tener ese movimiento, esa oscilación, ese vaivén, podemos tener un freno bastante corto, y el disco que presenta una imperfección de rotación termina teniendo un roce muy leve, casi, casi mínimo, o sea, un roce mínimo de la imperfección que presenta el disco. Y eso nos permite tener un freno medio, aunque no un freno muy corto, pero sí podemos tener un freno medio, es decir, un freno muy bueno, sin que las pastillas se estén desgastando por el disco de manera muy marcada. La rotación del disco en medio del caliper termina siendo muy suave, ya que el movimiento que tiene este caliper de, de manera irregular que mostramos anteriormente permite que no haya un estado fijo de parte del caliper, y por tanto las pastillas terminan rozando levemente por el movimiento que presenta este caliper. En ese sentido, vemos de manera interesante que el problema que tiene, por ejemplo, nuestro disco, por este movimiento que presenta el caliper, termina estando resuelto. Es decir, se soluciona. Y eso ayudaría
Por tanto, a establecer una solución. Podría ser temporal, en este caso a un problema de que ya hemos probado varios discos y el problema sigue el mismo, y usando estos calipers que tenemos acá, estos calipers genéricos, tanto con pastilla redonda como pastilla cuadrada, terminan estando muy fijos, muy rígidos, y la rotación del disco termina chocando demasiado y la llanta se detiene, es decir, hay una fricción. Sin embargo, con este caliper no. La rotación es bastante suave y el sonido de roce entre el disco y las pastillas es mínimo. Es mínimo. Yo podría darle un freno un poco más largo y evito el roce incluso. Pero aún así con este tipo de freno, un freno corto no lo tenemos, pero sí tenemos un freno medio, que es un buen freno. Termina teniendo un funcionamiento muy, muy interesante. Eh, Estos tres discos hemos probado anteriormente, pero vamos a atrevernos a volver a probar y ver cuál de ellos funciona mejor con este caliper, pero en principio este caliper podría ser la solución al problema que nos presenta tanto en la masa delantera como en la masa posterior. Entonces esperamos que te haya servido y estamos hasta la otra oportunidad en la que nos encontremos.